Recapitulando, entendemos desde el principio que la voluntad de Dios es revelada por una parte y oculta por la otra. Habíamos visto Deuteronomio 29:29. De la revelada nos enseñó Yanka que está la decretiva, que es cuando Dios decretó que el mundo se hiciera y Dios decreta a su iglesia y quienes pertenecen a ella. La voluntad preceptiva, los mandatos de Dios, y la voluntad de beneplácito, que es lo que a Él le agrada. Y sabemos que la voluntad decretiva Él ejecuta cuando Él decreta, pero la preceptiva y la de beneplácito la iglesia la ejecuta. ¿Cómo? Con todas esas cosas que acabamos de ver. Y así el propósito de Dios se cumple, que es lo que se busca. Yo voy a cambiar de carro para la gloria de Dios. Dios está cumpliendo su propósito dándote un carro nuevo. Ustedes llegan a sus conclusiones, yo no le voy a responder esa pregunta. Pero sí, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Si no, no sería Dios. Dios tiene bajo control absolutamente todo, porque si no, no podría asegurar el final de la historia. Tiene que tener necesariamente controlado cada variable que ocurre en cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra, para que al final Él pueda asegurar qué es lo que va a pasar. Porque si no, Él no podría asegurar lo que va a pasar si no tiene control sobre todas las variables que nos van a llevar a ese final. Pero entonces tenemos que adiestrarnos en la toma de decisiones. Estudiamos la Biblia porque nos llena de sabiduría, nos llena de conocimiento, entendemos la voluntad de Dios, oramos, hablamos con Él con la confianza de ser hijos y le podemos pedir: Señor, por favor, se me perdió mi hijo en la montaña, como decía ahora Yanka, Señor, confío en tu voluntad. Sabes que a mí me encantaría que viniera inmediatamente, porque ese es mi deseo. Pero mi deseo está debajo de tu voluntad. Haz tu voluntad. Y por supuesto estamos en comunión estrecha con otros creyentes, porque hacemos todo lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer para conformarnos a la imagen de Cristo, que ese es nuestro trabajo mientras estamos aquí. Entonces, por una parte, la Biblia. Volvemos a la palabra de Dios. Cuando camines, te servirá de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Esdras dice: ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Pablo a Timoteo, ya lo leyó Yanka, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea santo, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia es la comunidad de gente que cree lo que nosotros creemos. Aquí es donde podemos buscar el consejo para cosas. No soporto el trabajo, me tengo que ir. No soporto a la doña o la doña no me soporta a mí. ¿Qué anda haciendo uno metido de un psicólogo afuera que no tiene ni la menor idea de lo que el Señor hace y su Santo Espíritu hace en nosotros? Aquí está la sabiduría del Señor. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cómo no vamos a acuerparnos con la comunidad de fe a la cual pertenecemos? Oímos los consejos de todos y tomamos una decisión nosotros, pero oímos los consejos de todos. De gente que cree en lo que nosotros creemos, de gente que cree en el Dios sobrenatural que nos da a nosotros tanto el querer como el hacer. Porque en la iglesia todos tenemos la mente de Cristo, somos maduros en la sabiduría piadosa y compartimos nuestras creencias cristianas. Somos los mejores consejeros entre nosotros. Y no estoy diciendo busque al pastor, no. Somos hermanos en la fe, miembros de una comunidad de fe que le pertenece a Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ir a buscar un tercero que no tiene el Espíritu Santo y que no tiene ni la menor idea de quién es Cristo? La palabra de Dios nos presenta dos reinos y dos clases de vida. El que está allá afuera, que sabemos que es un mundo caído,
Dice Juan en su primera carta, porque el mundo entero está bajo el maligno. Es ese. Y el reino de Dios que está conformado por todos aquellos que invocaron el nombre de Jesucristo como Señor. Volviendo al Sermón del Monte. Está sonando, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? No, es que ya se me venció el tiempo, es lo que está diciendo. Eso. Ya déjala así. En el Sermón del Monte Jesús nos muestra cómo debemos vivir mientras andamos por este mundo. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Él nos llama a ser diferentes, a ser santos, a ser apartados, a amar cuando el mundo dice que hay que odiar y a compartir cuando el mundo nos dice que hay que guardar. Nos llama a ser contracultura, ir al revés de la cultura reinante. ¿Por qué nos llama? De acuerdo a Juan, no me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque recuerden que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por supuesto que el modelo de obediencia es Jesús. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba en Getsemaní. Le pasó un fenómeno que es un fenómeno médico, que de tanto el estrés se rompen unos vasitos capilares y se mezclan con el sudor, por eso la Biblia dice que sudaba como si fuera sangre. Era un estrés terrible y le dijo, Padre, por favor, si fuera posible, porque no es que le iba a doler los clavos, es que iba a cargar con el pecado de todos nosotros, el ser más santo sobre la tierra, la inmundicia, el barro, la cochinada nuestra, él la iba a cargar ahí y le iba a decir a su Padre Celestial, ahora sí, castígame a mí en lugar de ellos. Y eso para un ser santo era insoportable. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y siendo consecuente, dice, se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, ahí en Getsemaní, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero ¿por qué el Señor sí dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya y nosotros no? ¿Por qué nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él? Pues tenemos que aprender del apóstol. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y en qué punto de la historia se reveló con más claridad la voluntad de Dios? Si ustedes creen que los culpables de la crucifixión de Cristo fueron los judíos o los fariseos o los saduceos, o si ustedes creen que los culpables de la crucifixión de Cristo fueron los romanos, están equivocados. Los culpables de la crucifixión de Cristo somos nosotros. Porque la voluntad de Dios es que seamos salvos. Y siendo así de culpables, la voluntad de Dios fue hacerse hombre y subirse a esa cruz para redimir a los que teníamos que ser salvos. En esa cruz se reveló la justicia de Dios castigando nuestros pecados. Se reveló la santidad de Dios que demandaba un castigo. Se reveló el amor de Dios muriendo, dando a su Hijo que muriera por nosotros. Se reveló la misericordia de Dios, donde gracias a la cruz no recibimos lo que nosotros merecemos. Se reveló la gracia de Dios, donde gracias a la cruz recibimos lo que no merecemos. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
Vamos a hacer una doxología para terminar. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, y reconocemos tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, tu sabiduría, tu justicia, tu santidad, tu majestad como el creador de todas las cosas. Por eso hoy todos nosotros aquí te damos gloria, te alabamos y te adoramos, porque sabemos que no hay nadie merecedor de alabanza y de oración como tú. Por eso, a ti, y solo a ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén. Nuestro siguiente tema es el 20 de octubre, es el sufrimiento. Esto fue nada más una pinceladita de sufrimiento chiquitica. Vamos a profundizar en el tema del sufrimiento. Y los temas que tenemos por delante: en noviembre la muerte, en diciembre las religiones, vamos a ver varias religiones. En enero vamos a estudiar la Reforma del siglo XVI, en febrero vamos a responder a la pregunta ¿qué es ser cristiano? Y en marzo vemos la revolución moral de la cual les hablaba